Vamos a continuar con la gestión de la información para la investigación documental, para poder realizar una investigación documental. Para ello, pues es muy necesario reconocer la estructura de una investigación documental. En ella nos indica algunos aspectos que debemos de reconocer y resaltar del mismo, como lo es la elección del tema y la delimitación del tema que se va a desarrollar, los objetivos generales y específicos que vamos a estar manejando, la localización y selección y acopio de información de diferentes fuentes de donde vamos a estar sacando nuestra información para poder sustentar lo que nosotros estamos desarrollando, el diseño de un esquema de trabajo con el afán de poder realizar de una mejor forma o de una mejor manera nuestro trabajo de investigación, la búsqueda de información, tomando notas correspondientes para ir sabiendo si vamos por buen camino o qué es lo que más necesitamos para poder manejar los datos o la información que nosotros tenemos, la redacción de un borrador, que es el principal factor para poder ya ir estructurando tanto la información como las características, irlas considerando dentro de nuestro proceso de investigación o proyecto de investigación de tipo documental, el hacer las correcciones después de haber redactado nuestro primer punto, las correcciones, recordemos que en muchas ocasiones nosotros no lo podemos estar observando, pero tenemos que ser críticos al momento de desarrollar, al momento de hacer ese o utilizar ese proceso de investigación. Posteriormente ya nos queda la redacción del informe final, de una manera crítica, de una manera conceptuada, para que así nosotros podamos tomar en consideración algún punto o alguno de los puntos básicos prácticos de desarrollo. Y por último es la presentación de los resultados o del informe que nosotros pudiésemos llegar a cabo. Se puede manejar de una forma oral, que sería la manera de presentación como un formato de tipo tesis o un formato de tipo proyecto de investigación de estilo maestría. Y tenemos también el, la presentación, aparte de hacerlo de manera oral, pues hacerlo de manera escrita. Para ello, pues ahora vamos a con la elección del tema y la delimitación. ¿A qué se refiere con ello? Bueno, la elección del tema y su delimitación se refiere del primer punto, de la primera forma que pudiésemos manejarlo, como el reconocer qué cosa es lo que queremos hacer, si plantear realmente o redactar realmente qué queremos hacer y hasta dónde queremos llegar o dónde se quiere abarcar. ¿Por qué? Porque hay que también considerar que si no se colocan límites suficientes para cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto de investigación, pues entonces nosotros también nos podemos ir de la situación o del entorno en la que pues nosotros siempre cuando vemos echamos de menos todo aquello que pueda ser positivo dentro de sí. Entonces, la estructura o la elección del tema y la delimitación, eso es lo que nos va a indicar muchas de las situaciones o de los errores que cometemos de siempre es querer iniciar un proceso de investigación o realizar un proyecto de investigación sin ni siquiera saber qué es lo que queremos hacer. O sea, ya quisiéramos estar investigando sin saber ni siquiera algún tema que nos pueda guiar para poder soportar hacia dónde nos queremos dirigir. Eso es esencial y tenemos que ir recordando y reconociendo que antes que todo tenemos que hacer nuestro tema, ¿sí? Y de esta forma,
mucha información que pudiésemos manejarlo, pues con ello va a estar delimitado. ¿A qué nos referimos o a qué me refiero que va a estar delimitado? Me refiero a que no se va a salir del contexto porque ya lo tenemos más que firme, más que fijo hacia donde queremos llegar. Y si en dado caso nosotros hallamos o determinamos alguna o algunas variables que se puedan estar saliendo del contexto, pues la misma delimitación del problema, la misma delimitación o el título que estamos generando, pues pueda llegar a un feliz término y pueda deducir si dicha información o característica que estemos presentando, que se esté presentando, realmente pueda menor o mayor de acuerdo a la limitante que tenemos. Como segundo punto, tenemos también la construcción o la realización de los objetivos generales y objetivos específicos. Bueno, cuando hablamos de los objetivos generales, son todo aquello que nosotros queremos realizar. Son, para verlo de manera más concreta, son las metas centrales, este, que los vamos a plantear para que así nosotros podamos ir ampliando la información en cómo y qué, para qué podemos llegar a la misma. Mientras que los objetivos específicos, bueno, pues van a expresar metas o submetas que nos van a servir justamente para desarrollar la problemática planteada en el tema uno. Sí, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Que en muchas ocasiones tenemos que ubicar o tenemos que buscar dónde pudiésemos realmente poder otorgar los mejores resultados y que dichos resultados puedan ser viables y válidos hacia lo que nosotros queríamos demostrar. Luego tenemos el siguiente punto que es la localización, selección y acopio de información de diferentes fuentes. Bueno, pues si ya tengo mi tema, si ya tengo mi objetivo y mi delimitación correspondiente, que yo ya sé hasta dónde quiero llegar, pues bueno, el siguiente paso es ubicar todos los libros, normas, manuales, tesinas, etcétera, que realmente pueda yo manejarlo. Ya empiezo a argumentar o a comparar libros con libros, manuales o normas con el contenido que yo desease colocar dentro de mi proceso de investigación. Esto se hace con el afán también de poder ayudar a poder desarrollar el mismo. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que realmente puede servir para poder mejorar lo que se está ubicando, lo que se está buscando, el poder tener o el poder argumentar que se pueden tener diferentes fuentes de información con sus diferentes o distintas características. Algunos pueden decir, ¿sabes qué? Pero pues es que ahí no hay modificaciones o adecuaciones temporales, sino sencillamente se sigue manejando de la misma manera. Aquí nos puede servir, aunque pues también bajo los estímulos de la polilla, pues ya podemos ir verificando los tipos, categorías, clasificaciones de los libros que se puedan tener, de las normas, de los manuales, sí, de acuerdo a esa categoría, a esas características, podemos identificar cuáles son los más antiguos de los más actuales, sí, reconociendo que los libros actuales se están basando en libros antiguos o libros previos y están haciendo nuevas aportaciones sobre lo que se puede estar manejando. Entonces, aquí es relevante ir localizando, seleccionando los libros e ir localizando la información, irla clasificando. Aquí muchas ocasiones nos incitan a utilizar esas fichas bibliográficas que son usuales para poder llevar a cabo toda nuestra información pertinente dentro del mismo.
podemos también realizar un diseño de un esquema, del esquema de trabajo. El hacer el diseño del esquema de trabajo es justamente con el afán de poder reconocer cuál es el tiempo necesario que vamos a poder utilizar o que vamos a requerir para poder manejar y poder hacer cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de actividad dentro del mismo, poder desarrollarlo y poder trabajarlo en forma y así, de esta forma, de esta manera, poder otorgar o dar tiempos para la entrega de dicha información. O sea, ¿qué quiere decir? De esta forma, nosotros podemos tener una calendarización entre qué cosas se pueden ir llevando a cabo, qué cosas se pueden ir realizando y en qué tiempos suficientes. Esto me ayudaría también para poder analizar si en qué momento o los momentos en los que puedan ser los entregables, además de poder reconocer y hacer un aproximado de cuál sería el valor y costo que se le pudiese determinar, que se le pudiese realizar a un proceso de investigación. Sí, o sea, aquí en la realización de un esquema de investigación, de un proceso de investigación, es justamente qué es lo que vas a hacer cada periodo de tiempo, si estamos hablando de días o si estamos avanzando por semanas o por mes, poder ir recordando y reconociendo qué cosas sí, qué cosas no, vamos a ir manejando y así poder encontrar pues ya ya encontrar todos los elementos y saber y reconocer cuánto nos puede costar el proceso de investigación. Otro de los elementos nos indica que es la búsqueda de información y de toma de decisiones. Cuando nosotros hablamos de estos puntos, vamos a decir de la búsqueda de información y toma de decisiones, toma de notas como tal, bueno, pues aquí nos indica o nos especifica directamente que, de acuerdo con la localización de los libros, manuales, normas, con la delimitación del tema o la realización de nuestros objetivos, bueno, pues ya nosotros tenemos el, como se dice, ¿no? Muchas veces el roster de qué o cómo se va a estar manejando en cualquier situación o en cualquier momento directamente. Ya conforme vamos nosotros avanzando también, podemos ir reconociendo y recordando qué tipo de información o qué características de información podemos nosotros recomponer. Sí, o sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener que, ya con la delimitación, ya con los objetivos, podemos ir buscar la información y seleccionarla o encuadrarla ya después con un método que se puede entregar como tipo tesis o tesina pero ya reconocido y manejado, vamos a llamarlo con toda la información que ya se tiene utilizado, que ya se tiene manejado y mismo proyecto. El siguiente paso nos indica que es la redacción de un borrador. La redacción de un borrador quiere decir que ir sacando o extrayendo toda la información obtenida de diferentes manuales, fuentes o normas, e ir sacando la información y ya después, cuando hablamos de la redacción del borrador, es empezar también a darle perdón, técnica científica que se utiliza para poder evitar los, las características que se pueden estar manejando en ella. ¿Sí? Un borrador nos va a permitir justamente poder posteriormente ir utilizando conectores o enlaces que se puedan hacer entre párrafos, ir verificando la ortografía, ir verificando o analizando todos los aspectos pues los aspectos técnicos teóricos que se pueden llevar. Sí, hablando justamente de una investigación de tipo
las correcciones en ella, ¿para qué pueden servirnos y por qué está esta parte? Bueno, porque realmente muchas ocasiones cuando nosotros escribimos o describimos algunos factores, lo hacemos de manera rápida e inconsciente. Y ya cuando de repente estamos nosotros trabajando y empezamos a maquillar o a maquilar toda esa información, podemos detectar cuál es la incorrecta y cuál es la correcta que podemos avanzar. Sí, aquí las correcciones es de lo que ya avanzamos, de lo que ya tenemos, de lo que ya se está manejando directamente, qué requerimos o qué necesitamos para poder terminarlo. No es nada más, ay, es que pues ya me vomitó o ya tengo un aspecto contrario a lo que yo pueda estar utilizando, me retiro. No, nosotros tenemos que ser firmes porque realmente un proceso de investigación, todos podemos ser líderes y todos vamos a tomar decisiones pertinentes para poder desarrollar este mismo proyecto de investigación que se pueda estar otorgando. Ya teniendo las correcciones y ya haciéndolas, pues bueno, estamos llegando a la parte del reporte del informe final. Cuando nosotros ya tenemos, lo que vamos a hacer es o reconocer cómo vamos a reportar, cómo vamos a sacar el contenido y lo vamos a informar a otras fuentes. ¿A qué se refiere cuando lo vamos a informar a otras fuentes? Justamente se refiere a la publicación. Muchas ocasiones, el qué o el cómo lo vamos a publicar, pues también depende del autor, pero también depende de la información que se puede estar manejando. ¿Por qué? Porque pues existen técnicas también para poder presentar los proyectos, los procesos de investigación sin ningún inconveniente dentro del mismo. A dónde se quiere llegar con esta parte, con este factor? Vamos a indicarlo. Bueno, poder reconocer también en dónde vamos a presentar los resultados. Recordando de que pues hay dos maneras o dos formas de poder presentar los resultados que pueden ser de manera oral o de manera teórica escrita. Sí, así ya podemos corregirlos y podemos hacer las adecuaciones pertinentes a lo que se está llevando y el cómo nosotros podemos, todo lo que nosotros tenemos dentro de ello. Las principales características, bueno, si son orales como escrita, pues es continuar o llevar una estructura, hay que verificar de acuerdo con la universidad, de acuerdo con qué universidad estamos estudiando, eh, qué característica me están pidiendo, cuál es la estructura que me está manejando y el orden que se tiene que llevar. Siempre aquí es importante y reconocer que lo que varían entre universidades por lo regular es justamente la estructura que se tiene que entregar. Puede ser un poco distinto, diferente a lo que se tenga dentro del mismo. Entonces, si ya podemos presentar un informe final, pues bueno, pues ya nada más identificando el modelo o el tipo, el estilo que nosotros queremos presentar dichos resultados y así poder garantizar el entendimiento del mismo factor, del mismo elemento que se pueda tener, evitar lo que en muchas ocasiones son las situaciones o las ideas que se presentaron a lo largo de un mismo trabajo. O sea, tal vez tengamos que especificar con nuestras propias palabras o hacer una conclusión o el desarrollo de algún tema y el cómo lo vamos a maquilar, cómo lo vamos a llevar a cabo, si va a ser, si la presentación únicamente es de manera escrita o si tiene que ser ya de manera oral para poder explicar o para poder argumentar que nosotros tenemos, todos los factores que nosotros reconocemos y recordamos
y poder defender el proyecto de investigación. El, el proyecto o el proceso de investigación como tal no es más que una fuente de información que podemos o pudiésemos nosotros manejar como una metodología, un factor, un sistema muy enriquecedor. La construcción del aparato crítico, bueno, pues cuando estamos hablando de la realización de un proyecto de tipo documental, bueno, pues aquí nos dice que se realiza, que es de manera contigua, de manera continuada, de cómo se va a estar llevando a cabo y que siempre van a ser necesarios y van a partir de la información que se tiene en libros. Y de esta forma, nosotros podemos ya redactar o darle la continuidad específica. Uno de los tips que les puedo indicar, que les puedo decir, es que es muy necesario, muy importante que nosotros podamos hacer un argumento teórico práctico nosotros mismos. ¿A qué no se refiere esto? Que de repente no nos digan que no podemos presentar o que no podemos decir, indicar el factor contaminante, el factor que hace que pueda realizar fallar un proceso. Entonces estamos hablando de que tenemos que utilizar la crítica, tenemos que utilizar esos elementos teóricos prácticos que puedan llevar a reconocer qué es lo que se quiere hacer o qué es lo que quiere decir o indicar. Hasta aquí vamos a quedar con esta información, no sin antes también recordarles pues, la bibliografía que estamos basándonos ahorita en este periodo. Bueno, pues tenemos la guía de la información, de la formulación de un manual de investigación de Scorcia Oyola, de Sampieri y Baptista, el metodología de la investigación, el manual de métodos y técnicas de investigación de Ramos, y Catena, Trujillo. Es necesario, importante también poder ir leyendo sobre los tipos y estimaciones que podemos nosotros realizar sin estar haciendo una tesis de manera directa. Contamos con los libros de metodología de investigación de Vizquerra Alsina, la elaboración de proyectos de áreas, el proyecto de investigación de áreas y de Bravo, Méndez y Ramírez, la investigación documental y bibliográfica. Ahora sí, con esto nosotros culminamos. Pasen excelente semana.